Este es un episodio muy especial para mí y para Minimadosis, ya que por fin pude conversar con Ángel Salazar, mejor conocido como Ángel MC, del dúo de hip hop colombiano Todo Copas. Para quienes no son de Colombia, Todo Copas es una expresión que quiere decir todo bien, todo chido, todo piola, todo guay, entre muchas otras. Me encontré a Ángel el mes pasado en la Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños, la conferencia más importante del mundo sobre este enfoque de drogas, y que por primera vez se hizo en Colombia. Ambos nos seleccionaron por la organización Harm Reduction International para participar dentro de un grupo de creadores de contenido. Y cuando nos conocimos dijimos, bueno, tenemos que aprovechar y hacer algo. Al principio queríamos hacer un video, pero Ángel muy hábilmente aprovechó que nos dieron más tiempo y me comenzó a hacer preguntas que nos llevaron a hacer un podcast improvisado pero que quedó muy bueno. Ángel es una persona que sabe de drogas y de reducción de daños. Él además es el fundador del Festival de Arte Callejero, un festival que lleva casi 20 años y que busca dignificar a los habitantes de la calle, acercando la música y el arte a esta población. Uno de los principales hechos que se ha demostrado en estos más de 50 años de guerra contra las drogas es que la prohibición afecta sobre todo a los más pobres. Hay poblaciones campesinas fumigadas con glifosato, penas desproporcionadas por delitos menores de drogas, militarización y comunidades estigmatizadas. Y las drogas que llegan a sectores empobrecidos son las de menor calidad, las más adulteradas y las más peligrosas. Recordemos lo que ocurrió hace un par de años en el barrio Puerta 8 Buenos Aires, donde se murieron más de 20 personas por consumir cocaína adulterada con carfentanilo. Esto casi nunca ocurre en sectores privilegiados, y aunque hay esfuerzos valiosos en Latinoamérica por parte de organizaciones sociales para llevar la reducción de daños a sectores populares, todo esto sigue siendo un reto. De todo esto y mucho más hablaremos en este episodio. A Ángel lo pueden encontrar en Instagram como @ángelmcrap y como @todocopasrap. No puedo comenzar este episodio sin antes agradecerle a Kathleen y David Rincón, quienes amablemente nos asistieron con la grabación y nos prestaron la cabina de podcast. Ahora sí, vamos con el episodio. Bienvenidos a Minimadosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Hola, yo soy Osvaldo Beltrán de Minimadosis Podcast y estoy aquí con Ángel Salazar de Todo Copas. y les vamos a contar qué es la reducción de daños. Si usted tuviera que acercarse a un barrio popular de Bogotá, ¿cómo les haría entender qué es la reducción de daños a unos chicos de un barrio popular que de pronto no tienen tan claro este concepto y qué es lo que podría ser? Chicos que consumen, ¿no? Bueno, la reducción de daños es una alternativa a la prohibición y a la legalización que reconoce que las personas consumen drogas y busca que lo hagan de forma segura. Entonces hay cosas como analizar sustancias, no compartir jeringas, tener filtros de papel y no fumar como en estos plásticos de espero que pueden como dañar la garganta. Sí, por ejemplo, cuando hablamos de traducirle el tema de la reducción de daños con este caso hipotético que mostramos como traducirlo a un joven de un barrio popular, por ejemplo, desde la sencilla práctica de qué cannabis, por ejemplo, que es lo que más se consume en estos sectores, el cannabis, qué compuestos trae, qué cosas, muchas de las personas que consumen compran el cannabis, pero no tienen una idea mínima de pronto de qué es lo que se están consumiendo. Ahí tenemos el ejemplo de lo que es el prensado del Valle del Cauca, que en una práctica pues de venta, porque a ellos les interesa es vender, no realmente la salud de la persona. Se prensa esta cannabis, no tiene ningún proceso de secado adecuado, no tiene ningún proceso de curado adecuado. Y últimamente pues también se han identificado algunos temas como los PGRs, como estos químicos que se están aplicando a la cannabis para darle engorde, pero pues que son supremamente nocivos para la salud. Cuando hablamos de eso, digamos, con jóvenes del común, la idea es pues cómo los hacemos caer en cuenta de que pues pueden mejorar sus prácticas de consumo e incentivar también el autocultivo. Creo que es una de las alternativas, incentivar el autocultivo. ¿Cómo crees tú que se puede manejar eso en los barrios? Hay muchas cosas, desde digamos, por ejemplo, no consumir la cocaína en una llave que puede estar sucia, puede tener infecciones, o compartirla, que se pueden compartir virus también.
Desde eso que es lo más mínimo hasta lo que tú dices del autocultivo, de tener cierto cuidado con algunos pesticidas que a veces se pueden usar, que los venden como que con esto va a crecer muy bien tu planta y resulta que es una cosa llena de químicos que también te puede estar afectando y no sabes qué es. Como evaluar todo el consumo desde la producción en temas de autocultivo hasta el momento en el que vas a consumir, buscar hacerlo de la forma más segura posible. Por ejemplo, uno de los detalles que analizábamos en alguno de los talleres que yo he tenido la oportunidad de brindar es, por ejemplo, el tema hasta incluso con el mismo papel, el cuero que ¿Sí? llaman, Sí. qué clase de papel se está utilizando, qué clase de cannabis se está utilizando, lo que tú mencionabas, por ejemplo, en el consumo de cocaína, también del uso de las llaves, y pues cada vez estamos viendo más proliferando en los barrios el tema del famoso tusi. Eso pues es una problemática fuerte porque pues ahora muchas personas desde su casa lo elaboran artesanalmente, no se conocen realmente cuáles son los compuestos, qué es lo que le están echando y es algo que pues lamentablemente se ha puesto mucho de moda. Ese tema del tusi ya es muy común, entonces en algunos círculos de las fiestas de guaracha o en algunos eventos de electrónica o algo se ve muy común que está lo del tusi y eso lo entregan y no se sabe tampoco qué es lo que se está consumiendo, qué le podríamos aconsejar a esos jóvenes, a esas personas que consumen frente a esto, porque no todos tienen el tiempo, por ejemplo, o con el conocimiento de acercarse, por ejemplo, a la casa de Chele Cabeza, a hacer un testeo, sino pues se consume de manera directa. ¿Qué crees tú que cómo podríamos decirle a esas personas que pueden reducir riesgos y daños frente al consumo de sustancias como ese famoso 2CB, que es el que se está viendo muy comúnmente y que realmente no es 2CB, ¿no? Le dicen 2C, Sí. pero pues el 2CB sabemos que es un compuesto diferente. ¿Qué crees tú que podría ser una manera de abordar o dialogar de una manera amable, empática con las personas frente a este tema de consumos? Bueno, pues lo primero si se tiene la opción, que no siempre, pues lo mejor es analizar la sustancia. Si no se puede, hay que tener cuidado al consumir en cuanto a que las dosis tienen que ser muy pequeñas y hay que tener como una duración de tiempo entre dosis y dosis, porque a veces las personas creen que no les hizo nada y digamos si no es tu CD está alterado con Nexus, que es el verdadero tu 12B, el tu CD, es muy potente y se demora en llegar, al llegar a la cabeza, entonces si la persona lo hizo y cree que no le hizo nada y lo hace otra vez, puede pasarla muy mal, entonces como tener tiempo entre dosis y dosis y comenzar con dosis pequeñas es como lo mejor. Alejarse del trago, por ejemplo, el trago puede, digamos, afectar, ahí el cannabis y este tipo de sustancias pueden, digamos, hacerlo más potente, pero no son, digamos, riesgosas. Entonces, por ese lado, como intentar medir, comenzar con poquito y tener como esa cautela. La otra es no creerle al dealer de siempre, que el dealer dice que no, que el Tusi naranjado es el mejor ahora, que le llegó nuevo, que cambio de color y eso a veces simplemente puede ser un colorante que se le pone y le echan el cuento. Entonces, primero tener cuidado. Y algo que recomiendo mucho es primero hacerlo en un contexto seguro, algo que le dicen como sedan setting en inglés, que viene siendo como en un lugar seguro en el que la persona pueda, digamos, probar la sustancia en su casa, donde tiene un baño, donde puede tomar agua, antes de salir a una fiesta donde pues la podría pasar mal si la sustancia viene siendo anfetamina o viene siendo otra cosa suplantada. Es importante ese diálogo porque cada vez vemos más en los barrios pues este tipo de sustancias, porque cuando llega el tusi, cuando empieza a producirse el tusi, pues era una droga que se podría decir que era de gente de plata. Pues ahora ya un gramo de tusi en un barrio lo consiguen hasta en 10.000 pesos, porque ya son tantas como las cocinas artesanales que empiezan a generar esta sustancia, pues que frente a la demanda es algo que se ha abaratado. Entonces es importante dar esa mención de pues la persona que lo va a consumir, como lo dices tú, dosis pequeñas, dosis pausadas, evitar mezclarlo con bebidas alcohólicas. Y otra cosa que me llama mucho la atención, ahorita hablando de reducción de riesgos y daños, es que vemos que se está proliferando el tema de los famosos destilados. Los famosos destilados, pues que en teoría debería ser pues una extracción de la flor de cannabis, en algunos casos con butano, en algunos casos pues diferentes métodos que se usan, pero algo que se está viendo muy común ahora es también la proliferación de estos famosos destilados. Entonces ya la persona compra el destilado, pero tampoco hay una garantía de que le están ofreciendo si realmente es un destilado de cannabis o viene siendo propilenglicol o alguna otra sustancia que le den como aditivo para que la puedan vaporizar
Y eso, por ejemplo, se está viendo mucho ahorita. Y es muy común porque, pues, como la persona dice, puede disimular. Entonces puede estar en la calle consumiendo el destilado y nadie le va a decir, ah, es que eso es marihuana porque no. Sí, no está el estigma ahí. Exacto, no está el estigma frente a ese tema. Pero una de las cosas que me parece importante que se debe empezar a abordar ahorita desde el tema de reducción de riesgos y daños es el tema de estas extracciones que también cada vez se están viendo más, como lo pueden ser los destilados, como lo pueden ser las extracciones de cannabis, como los DAPs, el hash, ¿cómo le llaman a a esta extracción que se sale por calor? El rosin, que se hace con una prensa Jerita. de calor. Por ejemplo, que cogen una cannabis de esta prensada, ¿no? Una plancha de helado. La plantan y le sacan, eso sale ahí también con todos los químicos y con todos los adulterantes que tiene. Pero me llama mucho la atención que todavía no se le ha prestado, creo yo, una atención importante frente al tema de los destilados. Y es muy común ahorita en la calle, incluso que ella estaba trabajando en un colegio y veía a los niños, los pelados, con el destilado y con la batería y en el parque del colegio, en la cancha, consumiendo, pero entonces también es algo que no se ha abordado y que creo que es importante echarle la lupa porque se está viendo cada vez más este tema y qué garantiza que la persona realmente está consumiendo lo que le prometen, cuál es esa promesa de valor, qué garantiza que realmente sí está consumiendo una cannabis y no está consumiendo nada. Digamos, ¿tú qué opinas frente a este tema de los destilados? Bueno, pues como tú dices, efectivamente implica otros riesgos porque cannabis es una sustancia muy fácil de producir y eso implica que al igual que los hongos casi nunca la suplantan, o sea, casi siempre sí es cannabis porque pues sale más caro como que sea otra cosa. En el tema de los destilados pues implica otros procesos y también puede ser como más fácil de adulterar. Incluso hay algo que se llama el cannabis sintético. Y el cannabis sintético es mortal. Eso es una droga que se inventó en las cárceles, le dicen como Spice Key, y hay gente que se muere por eso. Entonces, estamos como desde lo saludable, desde, digamos, de menos riesgoso que viene siendo la planta, hasta lo sintético, que no siempre implica que sea dañino por ser sintético, pero en este caso, el cannabinoides sintéticos sí son más riesgosos. Entonces, como bien decías, implica otra clase de riesgos. Entonces, en lo posible, consuman la flor. Realmente tengan cuidado con esos cannabinoides porque no, pues tampoco es fácil analizar qué tiene adentro. Digamos, implica también otros procesos químicos, otros aparatos diferentes a los que se usan con el test colorimétrico, que son estos reactivos que se le echan a una droga para saber qué es. Como que ya implica muchas más cosas. Entonces, lo preferible tener, pues, la planta. Fumar la planta. Dicen que todo entra por los ojos, ¿no? Entonces, algo que también se ve como una de las prácticas actualmente con ese tema de los destilados son cajas muy llamativas. Cajas Sí, muy bien elaboradas, muy bonitas, que las venden con los cartuchos vacíos para que las personas los rellenen. Entonces, es muy común que le diga el vendedor, el dealer a la persona, no, es que estos son destilados americanos. Entonces, como viene en la caja así súper bonita, una presentación muy especial y la persona, uy, sí, esto claro. entra por los ojos, ¿no? Entonces piensan que realmente le están vendiendo un destilado americano. Y hay un tema muy importante que mencionas, porque Steve Rolls, que es una persona de Transform Drug Policy, que es una organización que recomienda cómo regular cosas, tiene un apartado que habla sobre cómo regular, por ejemplo, los comestibles, porque en Estados Unidos es un riesgo que en cualquier dispensario de marihuana venden comestibles, como tú dices, una caja muy bonita y es un dulce, entonces se lo puede comer tu hija, se lo puede comer algo. Entonces ellos justamente recomiendan cómo evitar ese tipo de presentaciones. Entonces, pues sí, también hay que tener con cuidado, sobre todo porque el cannabis, como decía, es una sustancia poco riesgosa, pero también los efectos son diferentes dependiendo de la forma de uso. No es lo mismo comerte un brownie que vaporizarla o que fumarla. Y algo que me parece a mí muy curioso es que mucha gente que no ha consumido drogas les llama la atención como un brownie o chicos en los colegios como si un brownie. Y resulta que primero pues es mucho más fuerte porque llega al flujo sanguíneo y se demora más en aparecer. Entonces, como decía, entonces, chico de colegio lo puede hacer y a la hora siente que no le hizo nada, consume otro más y puede, digamos, pasarla mal. Puede estar, digamos, bien, sus signos vitales van a estar bien, pero puede tener un mal rato o puede estar muy paranoico y pues no es lo recomendable tampoco. También siempre que se acuda, digamos, a este tipo de presentaciones para consumir cannabis, pues que sea
Ojalá de flor, que sea alguien de confianza, porque es muy común, por ejemplo, en el centro de Bogotá, no sé, en el Chorro de Quevedo, que tú llegas y te dicen Happy Brownies. Y creo yo también que aplica lo mismo como el tema de la ganancia sobre pues la calidad. Entonces, Claro. ¿qué te garantiza que ese brownie pues está elaborado de una manera óptima, de una manera higiénica y también con un material de calidad? Muchas personas acuden pues al tema del comestible, pues de pronto para reducir los daños en el momento de la carburación, para reducir los daños por fumar, pero también tenemos una proliferación muy grande de las gomas, Sí, de los sí. brownies, de las galletas, y como te digo, ahora venden, tú no vas a un centro comercial del centro de Bogotá, por ejemplo, a Metrocentro, que es conocido por La el tema meca. de la parafernalia, las pipas, los cueros. Y ya tú puedes comprar una caja de un destilado muy bonita o puedes comprar paquetes de galletas de Chips Ahoy porque ellos tienden a imitar, por ejemplo, las marcas famosas, a Oreo, Chips Ahoy, las gomas como los trolleys y imitan como todo esto. Y tú compras la bolsa vacía para tú rellenarla con lo que se te atraviese y con lo que tú puedas rellenarlo. Entonces, ¿cuál es el filtro de calidad? Por eso es tan importante la regulación. Es tan importante que creo yo que debe llegar un momento en que se empiece a regular el tema de sustancias psicoactivas acá en Colombia, porque es un tema de salud pública. Y estamos viendo que al no haber una regulación, pues evidentemente no vas a poder comprobar la calidad que te están vendiendo. Un poco de, por ejemplo, lo que dice Acción Técnica Social de coca regulada, paz garantizada. Al regular una sustancia, por ejemplo, como la cocaína, va a tener unos procesos, una tecnificación diferente y va a requerir que tenga unos estándares mínimos de calidad al tener que pasar, pues, por estos temas de regulación. Asimismo, con el tema del cannabis, es importante que se haga un abordaje y es donde, como le decía al principio a su merced, es importante llegar a los barrios y decir a los pelados, la gomita esa que ustedes están vendiendo, la galleta que le están vendiendo, seguro que es de calidad, no se va a mal viajar y pues muchos niños, su primer paso en el mundo del cannabis es el brownie, la galletica, pero al no haber una regulación, pues eso se presta pues para que podamos tener problemas de salud. Sí, no se va a morir la persona, pero puede tener un mal viaje tremendo, que lo lleve a un hospital y le tengan que hacer un lavado de estómago porque pasa mucho. Es muy común que llegue la persona, se intoxica con cannabis, por ejemplo, y tiene que acudir a un hospital. De pronto, pues en el susto de que se siente mal viajado, de que se siente el mareo, va y acude al hospital, pues allí le hacen el tema de la desintoxicación. De pronto esa persona podría tratar esos síntomas en la casa, esperando que se pase, comiendo, dando otras alternativas y seguimos viendo que no hay un proceso y es importante que en un país como Colombia se le empiece a echar la lupa. Importante el tema de los destilados, importante el tema de los edibles, de todo lo que son los comestibles que se están viendo en la calle, porque es realmente muy común. Vas al Chorro que veo, vas al centro y vas a encontrar a alguien que te va a ofrecer los famosos Happy Brownies. Reducción de daños también es empezar a generar Sí. conciencia frente a lo que se consume en el tema de la alimentación. Entonces, claro, dice, no, yo me la como porque no me la fumo, me hace menos daño, pero realmente el efecto es más potente. Lo que estás diciendo es básicamente como el núcleo de la reducción de daños, que se trata de un suministro seguro. O sea que el alcohol, por ejemplo, es una de las sustancias más peligrosas que hay. Pero tiene una ventaja y es que en una botella de cerveza o de lo que sea tiene un código. Y ese código me dice qué contiene que la botella, o sea, qué tiene, qué contenidos tiene, en qué cantidades. Y hasta me dicen qué barco se metió esa botella, de dónde la produjeron, hasta dónde vino, y eso es un suministro seguro. Entonces eso hace que podamos vivir con el alcohol, que es una sustancia peligrosa, pero pues es segura porque sabemos que tiene alcohol. En el tema de las drogas es mucho más complicado porque no hay, no, o sea, no se sabe qué es, o sea, realmente puede salir cualquier cosa, se pueden adulterar. Y en la parte situacional en la que me dices del chorro que veo, con lo que veníamos hablando antes, o sea, si una persona tomó la decisión de consumir una droga, lo mejor es como que lo haga en su casa, en un entorno seguro, porque ¿qué pasa? Un muchacho de pronto al chorro Quevedo, se come un brownie, después se siente mal, y coger un bus hasta el sur de la ciudad o algo en ese estado, digamos, implica otros riesgos, digamos, expone más a la persona. Entonces, todo esto está relacionado a reducción de daños, que sea una reducción de daños para el usuario de drogas, pero también a las personas alrededor. Vale, yo creo que ya como para ir cerrando, creo que una reflexión interesante que podemos dejar es descentralizar el tema de la discusión de la reducción de daños desde lo académico
sacarlo, digamos, de todo lo De la academia a la académico, de calle. lo superformado a la calle, porque Ujú. realmente quienes están afectando su salud por consumir sustancias no reguladas, por consumir sustancias que no tienen ni idea, pues son los Más jóvenes. vulnerables. En los barrios son las personas más vulnerables, entonces creo que una reflexión importante aquí con mínima dosis y desde todo Copas también es descentralizar el discurso, aterrizarlo a los barrios y buscar metodologías y alternativas que nos permitan hablar con estas personas, con los jóvenes, las jóvenes en los barrios, hablar de reducción de daños en un lenguaje no técnico, sino en un lenguaje empático, en un lenguaje que reconozca pues y respete también las condiciones de consumo de cada persona y que pues en estos espacios son supremamente importantes, pero hay que sacarlo de lo académico y llevarlo al barrio. Así es, completamente de acuerdo. Muchas gracias, Ángel. Vale, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Recuerde que puede escuchar nuestros episodios en plataformas como Spotify, Apple Podcast y también YouTube. En Instagram nos encuentra como @minimadosis.